Buenos días, familia de Nueva Generación. Bienvenidos a una transmisión más de esta tremenda oportunidad que nos regala el Señor de compartir la poderosa palabra del Señor a cada una de sus vidas a través de esta plataforma. Así que todas las personas que se estén conectando por primera vez para escuchar, recibir esta enseñanza, bienvenidos. Así que por los próximos minutos vamos a estar muy bien concentrados, no vamos a desconcentrarnos por nada. Y ahí donde están, por favor, si tienen la Biblia a mano para que la puedan subrayar, la puedan marcar, para que puedan anotar aún, que eso es muy importante también. Y si no, pues escuchar con mucha atención. Damos gracias a Dios. Ya nuestra enseñanza número 63 o 64, ahí me corregirán los que están bien pendientes ahí en las redes, en YouTube. Bueno, entonces vamos a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 8, de la siguiente manera. Dice el verso 8. Acerca de esto, hablando el apóstol San Pablo, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. 3 veces. Y el Señor me dijo, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en los insultos, en las prisiones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué tremenda palabra! 2 Corintios capítulo 12, del versículo 8 al versículo 10. 3 veces, dice él, he orado al Padre Celestial. 3 veces le he pedido que me quite este aguijón de la carne, decía él, que me quite esta aflicción, que me quite esto que me está trayendo muchísimo quebrantamiento. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a esas 3 oraciones? ¿Cuál fue la respuesta de Dios a ese hombre consagrado, a ese hombre que estaba 100% al servicio de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios a ese hombre que estaba, y lo puedo decir, totalmente en las manos del Señor? La respuesta fue no. Increíble. 3 veces le clamó al Padre. 3 veces lo pidió en el nombre de Jesús. 3 veces lo anheló con todo su corazón. Y Dios el Padre le dijo no. ¡Qué increíble! La respuesta fue no. No. Y por eso él dijo, entonces me voy a gloriar más bien en mis debilidades. Entonces, definitivamente será la gracia de Dios la que me haga más fuerte. El tema que voy a tratar en esta mañana, que va a ser increíble, es el siguiente. Ese es el título del tema. Los no de Dios también significan que Él nos está escuchando. Los no de Dios también significan que Él nos está escuchando. Porque por lo general nosotros cuando pedimos algo, cuando deseamos algo, cuando buscamos algo, cuando intercedemos por algo, cuando le metemos incluso hasta ayuno a algo, y de pronto esa respuesta es no, porque no sucede. No, porque no se abren realmente esas puertas. No, porque realmente no se hace una realidad. Entonces tendemos a decir, Dios no me escuchó. Dios no me prestó atención. Dios no se enteró ni siquiera de lo que me estaba sucediendo. Y tratamos de entrar en una confusión, en una lucha con nuestros pensamientos, con nuestro corazón. Comenzamos a divagar, tal vez pensando, ¿será que soy importante para Él? ¿Será que realmente a Él le interesa lo que me está sucediendo? ¿Será que realmente Él sí me escuchó? ¿Será que realmente
si hay algo bueno para mí, y entramos nosotros en una batalla y en una lucha. Pero por eso es importante este tema, por eso es importante esta enseñanza, porque los no de Dios también significa que Él nos está escuchando, también significa que Él nos está oyendo, también significa que Él nos está respondiendo. También significa que nuestra oración está llegando a su corazón, que nuestra oración está tocando su corazón. Ah, tremendo, porque nosotros creemos que eso solamente sería si Dios nos dijera que sí. Entonces Dios sí me ama, Dios sí está conmigo, sí le intereso, mi oración sí fue efectiva, la oración sí tiene poder, Dios sí me está escuchando. Es tremendo. Pero aquí encontramos a un hombre con la estatura espiritual gigante de este hombre llamado el apóstol San Pablo, al cual su Padre Celestial le dice no a una petición que él le había rogado durante 3 oportunidades, 3 ocasiones. Quítame este aguijón. Era un sufrimiento en él, era una aflicción en él, era algo que lo estaba quebrantando muchísimo. Y sin embargo el Señor le dice, no, no, no. Bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Esa fue la respuesta. No te voy a quitar esa aflicción, no te voy a quitar ese aguijón, pero entiende esto, bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Y por eso él dijo, de aquí en adelante no me voy a gloriar en mis fortalezas, sino en mis debilidades, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. ¡Qué grande es el Señor! Eso es lo que necesitamos aprender tú y yo. Eso es lo que necesitamos hoy entender a través de la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Tengo aquí varias cosas importantes. La primera, como introducción importantísima, escucha bien esto. La oración es el medio para echar todas nuestras ansiedades, preocupaciones y por supuesto pedir lo que queramos. Pero eso no significa que Dios esté obligado a respondernos como nosotros queremos o cuando nosotros queremos. Qué importante es entender eso. Por supuesto que la oración es el medio para comunicarnos con Él. Por supuesto que la palabra nos dice echando toda vuestra ansiedad delante de Él, porque Él sabe tener cuidado de ustedes. Por supuesto que la Biblia dice pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, busquen y hallarán. Con razón, y con razón la Biblia dice hasta ahora nada tenéis porque no habéis pedido. Todo eso es cierto, todo eso es verdad. Pero ¿saben algo? Hay también otra verdad que forma una verdad completa y no una medio verdad. Y es que el hecho de que la oración sea el medio para echar todas nuestras ansiedades, preocupaciones, para pedirle al Señor lo que queramos, no significa que Dios esté obligado a respondernos como nosotros queremos y cuando nosotros queremos. Qué tremendo es eso. Entonces, vamos a aprender al menos unas 4 cosas importantes acerca de los no de Dios. También significan que Él nos está escuchando. Lo primero, el no de Dios era para proteger al apóstol Pablo. El no de Dios era para protegerlo. ¿Protegerlo de qué? Si ustedes leen muy bien el pasaje, si ustedes leen muy bien lo que está sucediendo anteriormente, que es la contextualización del pasaje que estamos leyendo, él dice que ha entendido, que entiende que ese aguijón es para que no se enorgullezca su corazón, para que no se vuelva altivo su corazón. Es como una bofetada de Satanás, dice él, para recordarle que no puede creerse mejor que los demás, no puede creerse que es más importante que los demás, sin importar la revelación, sin importar la unción, sin importar el conocimiento. Él mismo lo reconoce, él mismo logra descifrar eso. Entonces el no de Dios era para protegerlo
de no caer en el orgullo. Era para protegerlo de que no cayera en la altivez. Era para mantenerlo humilde, sencillo, disponible, dispuesto, manejable. ¡Qué tremendo es Papá Dios! ¿Cuántas veces Dios nos ha tenido que decir no a través de circunstancias? No a través de sueños, no a través de experiencias personales, cuando las cosas realmente no se nos dan, las puertas no se nos abren. Tal vez la persona a la que esperábamos que sucediera la respuesta se alejó y no apareció más. Tal vez la persona a la que creíamos que nos iba a ser el instrumento de Dios para socorrernos o para favorecernos o para ayudarnos, no se volvió a comunicar con nosotros. Tal vez hasta nos eliminó de sus contactos, no volvió ni siquiera a respondernos una llamada. Y todos esos son los no de Dios, que nosotros a veces consideramos como pérdida, consideramos como si Dios no nos hubiera escuchado, consideramos como si nuestra oración no hubiera sido efectiva, consideramos como si estuviéramos fracasados, como si Dios no estuviera interesado realmente para nosotros, o como si algo bueno realmente no fuera a suceder para nosotros, como si hubiéramos perdido el tiempo. Pero les voy a decir algo tremendo: muchos de esos no han sido para protegernos. Muchas de las personas que se han tenido que alejar de nosotros, cuando tal vez nosotros creíamos que iban a ser la respuesta de Dios para nuestras vidas, ha sido para protegernos. Cuántas situaciones, cuántas puertas no se han cerrado, pero ha sido para protegernos. Cuántas personas han anhelado esa visa con todo su corazón y se las han negado, y oraron y ayunaron y clamaron y gimieron. Pues Dios te está protegiendo de algo que tú no conoces. Dios te está protegiendo de algo que tú no sabes. No te estoy diciendo que no lo vuelvas a intentar, no te estoy diciendo que no vuelvas tal vez a solicitarla, pero si por este momento no sucedió, da gracias a Dios, aunque no lo puedas entender. Entiende que Él te está protegiendo. Entiende que si Él no te deja y no te dejó salir, es porque algo mejor tiene para ti. Hay un tiempo mejor para ti. Hay algo que tú no entiendes en estos momentos y que Dios está obrando en tu corazón. ¡Qué increíble! Lo mismo sucede a nivel sentimental, cuando de pronto ese joven o esa jovencita o esa persona tal vez te dice: ya no más, se acabó esto, ya no quiero más esto, ya no me siento seguro, no siento la capacidad de dar este paso, mira, no, me voy, no, ya. Y muchas veces luchamos contra eso. ¿Pero por qué si yo oré? ¿Pero por qué si yo ayuné? ¿Pero por qué si yo he orado, yo he clamado, hasta he hecho guerra espiritual? Mejor dicho, he intercedido, me he estado en la brecha, mejor dicho, he batallado. Y entonces, ¿por qué no? Porque Dios te está protegiendo, porque esa no es la persona para ti, o no es el tiempo correcto para ti con esa persona. Y a veces no lo entendemos, nos encaprichamos, y entonces en nuestras fuerzas queremos torcerle el brazo a Dios. Entonces en nuestras fuerzas queremos sacar el sí a como dé lugar. Y ahí es cuando fracasamos. Ahí es cuando muchas veces, entonces después de que ocurren las cosas, decimos: ay, pero si Dios me quería, ¿por qué me dejó meterme en esto? ¿Por qué me permitió entrar en esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? No entendimos que Dios nos estaba protegiendo. No entendimos que Dios nos estaba guardando, que nos estaba cuidando. El Señor es el único que conoce el futuro mejor que cualquiera de nosotros. Y Él va adelante de nosotros. Él va adelante de nosotros. Así que su no era para protegerlo. ¿Cuántos negocios que hemos querido hacer no hemos podido hacerlos? ¿Saben por qué? Porque a pesar de que lo intentamos una vez o dos veces y nada salió, nada sucedió, pero estábamos orando para que se diera, es porque Dios nos está protegiendo. Es porque Dios nos está cuidando de algo que aún nosotros desconocemos. Y así podría decir de tantas cosas Dios, de tantas situaciones en nuestras vidas. Así que hay algo que debe quedar claro: el no de Dios es para protegernos. Nos está respondiendo, nos está advirtiendo, nos está cuidando. Lo segundo, el no de Dios nos recuerda que no siempre estamos orando conforme a su voluntad.
El no de Dios nos recuerda que no siempre estamos orando, no siempre estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Para Pablo lo más fácil era creer que la voluntad de Dios era que él fuera sanado de esa aflicción. Para Pablo lo más sencillo, lo más obvio, lo que más concordaba era que Dios lo liberara de ese aguijón, de esa aflicción. Era su apóstol, su instrumento a través del cual estaba predicando. Era un hijo de Dios, era un hombre de oración, era un hombre de santidad, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era lo más normal que la sanidad viniera, que la liberación viniera, que la restauración viniera a esa aflicción por la que él estaba pasando. Sin embargo, la respuesta fue no. La respuesta fue no. ¿Por qué? Porque ¿quién va a creer esto? ¿Quién va a aceptar esto? Que este no, de liberarlo de esa aflicción, no estaba dentro de la voluntad de Dios. No estaba dentro de los planes de Dios. Sino que la voluntad de Dios y el plan de Dios era que aún a pesar de esa aflicción, aún a pesar de esa bofetada de Satanás, como dice él, aún a pesar de ese sufrimiento, Dios se quería glorificar en él. Dios quería manifestar su poder en él. Dios lo quería así, lo quería de esa manera. ¿Y cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta a nosotros aceptar eso? Porque nosotros relacionamos a Dios de alguna forma. No sé si es porque nos han enseñado mal el evangelio o porque no lo estamos leyendo correctamente, pero lo relacionamos a que todo tiene que salir en el buen sentido de la palabra, bien, de que todo tiene que salir, mejor dicho, como nosotros nos imaginamos que debiera salir. Pero en la mente y en el corazón de Dios hay cosas muy diferentes a las nuestras, la mayoría de los casos. Para Pablo era mejor ser sanado. Para Pablo era mejor ser libre de esa aflicción. Para Dios no. Para Dios era mejor que estuviera en la aflicción. Para Dios era mejor que estuviera en esta situación difícil. Porque ahí y solo ahí era que Dios iba a manifestar el poder de su gloria. El poder de su gloria. Ya había un poder de gloria en Pablo, pero esto que Dios iba a hacer era más grande todavía. Así debemos entenderlo nosotros. Hay niveles a los que Dios nos quiere llevar, pero si no estamos dispuestos, nos vamos a quedar enanos espirituales. Nos vamos a quedar ahí estancados en un crecimiento que sí hemos logrado, pero no es la estatura perfecta de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que lo tercero es lo siguiente: el no de Dios era para llevarlo a una nueva dimensión de gracia. El no de Dios era para llevarlo a una nueva dimensión de gracia. Entre más gracia, más poder. Pero para que haya más gracia, debe haber debilidad. Voy a volverlo a repetir: entre más gracia, más poder. Pero para que haya más gracia, debe haber debilidad. Por eso fue que él entendió. Eso fue lo que el Señor le dijo: bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. ¿Es grande tu debilidad? Pues es grande el poder que tengo para sostenerte en medio de esa debilidad a través de mi gracia. Era un nuevo nivel de unción, de autoridad, de revelación, de conocimiento, de comunión con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo, con Jesucristo. Y nosotros pensamos lo contrario. Nosotros creemos que entre menos debilidades, más poderosos. Nosotros creemos que entre menos necesidades, pues más llenos de la gloria de Dios. Y resulta que es al contrario: entre más debilidades, más poderosos; entre más necesidades, más gloria de Dios. Qué tremendo es poder comprender esto tan maravilloso. Entonces el no de Dios era para llevarlo a una nueva dimensión de gracia. ¿Cuánta gente fue ministrada, restaurada, bendecida y fortalecida por esta experiencia del apóstol Pablo? Saben, la gente necesita, y se los digo de todo mi corazón, el mundo necesita predicadores. Necesita gente que anuncie la palabra de Dios. Necesita gente que hable de Jesucristo, pero no desde la perspectiva
de que no les falta nada, de que todo les va bien, de que todo les sale perfecto, de que todas las oraciones son respondidas como ellos quieren y cuando ellos las piden. Porque seamos honestos, no es verdad, no es cierto, no lo enseña la Escritura de esa manera. Jesús ni siquiera nos enseñó ese evangelio. Al contrario, en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, como yo he vencido, ustedes vencerán. Participarán de la gloria, pero también participarán de la persecución. Participarán del poder, pero también participarán de las aflicciones, de las necesidades. Entonces miren ustedes esto. Gracias a ese mensaje, ¿cuánta gente pudo realmente sostenerse en la fe? ¿Cuánta gente pudo madurar verdaderamente en el cristianismo? Que eso es lo que necesitamos hoy. Porque las personas hoy están malinterpretando la oración, están malinterpretando a Dios, están malinterpretando la misma iglesia, están malinterpretando el evangelio. ¿Y cuántas personas han salido a decir, es que si tú le entregas el corazón a Dios, es que si tú te rindes a Él, entonces todo va a cambiar de ahí en adelante, ya no habrá problemas, ya no habrá necesidades, todo lo que pidas se te va a conceder? Mejor dicho, es como una alfombra roja, es como flores o como rosas sin espinas, es mejor dicho, y lo tratan de pintar de esa forma, como si Dios necesitara de nuestra ayuda para que la gente se entregue a Él, como si Dios necesitara de nuestra ayuda para que la gente se convenza de que con Él es realmente estar mejor. Yo les digo algo, por supuesto que muchas cosas se solucionan, nuestros pecados son perdonados, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida y tenemos vida eterna, alabado sea Dios. Pasamos de maldición a bendición, por supuesto. Comenzamos a tener herencia como hijos, como pueblo de Dios, y se nos abre un camino, una puerta, se nos abre un contacto directo a través de la oración en el nombre de Jesús para llegar al corazón de papá. Podemos contar con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por supuesto que esto es cierto, pero también es cierto que los que queramos vivir piadosamente en Cristo vamos a padecer persecuciones, vamos a padecer aflicciones, vamos a tener que lidiar con situaciones que no vamos a entender muchas veces. Es que no dejamos de ser humanos, no dejamos de estar aquí en la tierra, no dejamos de estar aquí en la carne, aunque ya no vivimos para la carne, que es muy distinto. ¿Quién dice que un cristiano no se puede enfermar? ¿Quién dice que un cristiano no se puede cansar? ¿Quién dice que un cristiano no se puede frustrar? ¿Quién dice que un cristiano no puede sentir algún periodo de frustración o de turbación en su espíritu? ¿Quién dice que un cristiano no puede sentirse en algún momento solo? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice que un cristiano no puede llegar a sentir un poco de amargura en su corazón? ¿Dónde dice que un cristiano no puede sentir un poco de ira en su vida? ¿Dónde lo dice? Al contrario. Quítense de vosotros estas cosas, ira, enojo, envidia, porque luchamos con esas cosas, batallamos con esas cosas. Echen toda vuestra ansiedad delante de Él, porque Él sabe tener cuidado de ustedes, porque luchamos contra ansiedades, porque luchamos con depresiones también, luchamos con decepciones también, luchamos con resentimientos muchas veces en nuestro corazón también. Y por eso la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no se ponga, en otras palabras, perdona. ¿Hasta cuántas veces? Hasta 7, hasta 70 veces 7, porque también luchamos contra esos sentimientos. Pero no por eso entonces significa que no somos hijos de Dios. No por eso significa que no tenemos al Espíritu Santo. No por eso significa que estamos pues lejos y apartados de la gracia de Dios. No, lo que significa es que debemos aprender a acudir a la gracia. Debemos aprender a acudir al favor de Dios. Debemos aprender que aunque las cosas no salgan como yo quiera y cuando yo quiera, debemos aprender que aunque muchas cosas pasen que no las puedo entender, entonces lo cuarto que vamos a aprender a través de esta enseñanza es lo siguiente: el no de Dios nunca nos dejará sin consuelo. Nunca nos dejará sin consuelo. El no de Dios jamás nos dejará sin el consuelo de su paz, la paz que es capaz de guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso en Filipenses nos enseña la Escritura lo siguiente, en el capítulo 4, el versículo
Aquí está el versículo 6. Por nada estéis afanosos, antes bien, con acción de gracias, mediante oración y súplica, den a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Noten ustedes, por nada estéis afanosos, sino que delante de Dios presenten sus necesidades, sus problemas, sus situaciones. Preséntenlas con oración y ruego, ahí está. Pero sepan algo, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. ¿Por qué la paz de Dios va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones? ¿Saben por qué? Porque no siempre tendremos las respuestas que esperamos. No siempre queremos o pasarán las cosas como nosotros queremos que sucedan. Y ahí es donde solo la paz de Dios nos puede dar el consuelo. Ahí es donde solo el consuelo nos puede ministrar a través de la paz de Dios, para saber que aunque no tengamos la respuesta como queremos y cuando queremos, Él está con nosotros, Él nos ama, somos sus hijos, somos muy importantes. La oración sí tiene poder, la oración sí está siendo escuchada. Porque como dijo alguien en alguna oportunidad, el no de Dios también es el sí de Dios. Solo que nosotros no lo sabemos canalizar. Cuando Dios nos dice sí, ay, te amo, Señor, gracias por amarme tanto, gracias porque esta es la confirmación de que estás conmigo. Pero cuando nos dice no, ay, ya no me amas, ya no estás conmigo, ya siento que tú no tienes algo especial conmigo. Entonces, miren ustedes cómo nosotros estamos malinterpretando las respuestas de Dios. Porque yo te digo algo, el no también hace parte de la respuesta de Dios. El espera también hace parte de la respuesta de Dios. ¿Y quién no quisiera el sí? Por supuesto, maravilloso. Pero solo Dios sabe que cuando no hay un sí es para protegernos. Cuando no hay un sí es porque Él nos quiere recordar que a lo mejor no estamos orando, no estamos pidiendo, no estamos actuando bajo la perfecta voluntad de Dios. Y Él no va a poner en riesgo su obra. Él no va a dañar lo que comenzó. Él no nos va a dar algo que vaya en contra de su palabra. Él no nos va a dar algo que nos va a alejar de Él. Él no nos va a dar algo que nos va a poner ahí en bandeja de plata para con el enemigo. Él no nos va a dar algo simplemente para satisfacer nuestros caprichos y nuestros ideales. La Biblia dice lo contrario. Pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros deleites, para vuestras concupiscencias. ¡Qué increíble es eso! Entonces, el no de Dios es para llevarnos a una nueva dimensión de gracia. Es para llevarnos a experimentar un nuevo poder en nuestras vidas. Es para llevarnos a ministrar en un nuevo nivel de unción a tanta gente que necesita más honestidad, más sinceridad, más verdad con la palabra de Dios. Créame que es más poderoso el mensaje, llega más al corazón de una persona y tiene la capacidad de ministrar más la vida de una persona cuando aprendemos a enseñarle que aún en medio de los no de Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios permanece y aún se hace más fuerte que simplemente decirles que Dios nos tiene que decir sí a todo y que esto se trata de que Dios nos diga sí a todo. Porque no sucede de esa manera. Ahí es donde viene la frustración, ahí es donde viene el cansancio, ahí es donde vienen los cuestionamientos, ahí es donde la gente se resiente hasta con Dios mismo. ¿Saben por qué? Porque no se les enseña el evangelio de la forma correcta. No se les muestra a ellos este tipo de enseñanzas, este tipo de pasajes, este tipo de experiencias. Entonces, el no de Dios nunca nos dejará sin el consuelo que trae la paz del Señor. Y podemos saber en nuestro corazón, podemos sentir en nuestro espíritu que no por el hecho de que Dios nos diga no, significa que nos abandonó, significa que nos dejó de amar, significa que ya no somos importantes para Él, significa que ya no va a suceder algo grande a través de nuestras vidas. Yo le he enseñado en este tiempo a mucha gente que ha tenido que ver partir a sus seres queridos, que ha tenido que llorar a sus muertos, como dicen por ahí, y que oraron para que se sanaran, y que oraron para que Dios les diera otra oportunidad. Sin embargo, en los designios de Dios, a pesar de la oración, a pesar del ayuno y a pesar de la intercesión, Él decidió llevárselos. Y muchas personas, porque a mí me sucedió también con mi madre, a una edad muy temprana, que ya después les contaré de eso,
¿Por qué, Señor, si yo oré? ¿Por qué, Señor, si yo ayuné? ¿Por qué, Señor, si te lo pedí con todo mi corazón? ¿Por qué, Señor, si yo te amo con todo mi corazón? ¿Por qué, Señor, si tu palabra dice pidan y se les dará? ¿Por qué, Señor, si tu palabra dice para el que tiene fe todo es posible? ¿Por qué, Señor? Yo lo hice, lo creí, lo abracé, lo perseveré. ¿Por qué no se me dio? Y ahí es donde nosotros debiéramos tener en cuenta esta otra cara de la moneda, esta otra mitad de la verdad de que Dios sí puede responder, por supuesto. También hemos visto milagros de sanidades, hemos visto milagros de cómo Dios ha sacado a personas ya que no les daban ni un solo minuto más de vida. Hemos visto también cómo Dios ha solucionado cosas increíbles a nivel financiero, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel, de tantas necesidades que pueda tener la gente. Hemos visto milagros, pero también la otra cara de la moneda es cierta. También la otra verdad, que junto con la otra verdad forman una verdad verdadera, para que no sea una medio verdad, es real, como le pasó al apóstol San Pablo. ¿A cuántas veces el apóstol San Pablo no oró y Dios lo respaldó? ¿Cuántas veces este hombre no pidió y se le dio? ¿Cuántas veces este hombre a través de su vida no pasaron milagros, prodigios y señales más poderosas que en cualquier otro apóstol? Increíble. Sin embargo, vivió el no de Dios también. Vivió el no de Dios también. Vivió el no de Dios y aprendió de ese no. Aprendió que era para protegerlo. Aprendió que era para recordarle que no siempre oramos y pedimos conforme a la voluntad de Dios, aunque creamos que lo que estamos pidiendo es algo que realmente necesitemos o es algo que realmente queramos. Él aprendió que el no de Dios era para llevarlo a un nuevo nivel de gracia, de confianza, de descanso en la presencia de Dios, de entender la soberanía de Dios, pero de saber y de confiar que sin importar ese momento difícil, esa aflicción o esa situación, el poder de Dios iba a ser mayor, la gracia de Dios iba a ser increíble para llevarlo a otra dimensión especial de crecimiento en su vida. Y él aprendió que el no de Dios nunca lo iba a dejar sin el consuelo de su paz. El consuelo de saber que Dios nos sigue amando. El consuelo de saber que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El consuelo de esa paz de saber que estamos en la perfecta voluntad de Dios. El consuelo de esa paz de saber que Dios sacará lo mejor de esa situación. Que todo terminará obrando para bien. Alabado sea Dios. Y esa es la paz que Dios ha traído. El consuelo sobre aquellas personas que han tenido que, de alguna forma, con resignación, pero con paz y aún con acción de gracias, decirle: Señor, gracias por haberme prestado a tal persona, por haberme permitido compartir con tal familiar, por haberme permitido tener ese tiempo con este hermano, con este padre, con este hijo, con este amigo, con este sobrino o con el que sea. Gracias porque hoy está en tu reino, descansando, siendo coronado, siendo bendecido. Gracias, Señor. Yo lo quería conmigo, pero es mejor que estuviera contigo, Señor amado. Yo quería tenerlo un ratico más, pero estará siempre por la eternidad contigo, Padre mío. Gracias, Señor, porque lo logró, se adelantó, ya se graduó. Ahora a nosotros nos toca seguir adelante, confiando, buscando, creyendo en el nombre del Señor. Ese consuelo nunca va a faltar. Esa paz nunca va a faltar. En cualquiera que sea la situación en la que estemos, en cualquiera que sea la angustia o tal vez la necesidad o la aflicción por la que estemos pasando, hay paz para ti, hay paz para mí, hay consuelo para ti y hay consuelo para mí. Alabado Dios. Dios sigue siendo Dios, así nos diga no. Dios sigue siendo Dios, así no entendamos muchas veces sus respuestas, así no entendamos muchas veces el por qué no se dan muchas de las cosas que anhelamos o que pedimos. Dios sigue siendo Dios, Dios nos sigue amando, Dios sigue siendo misericordioso, Dios sigue siendo lleno de gracia, Dios sigue siendo bondadoso, generoso, Dios sigue siendo increíble. ¿Y cómo voy a terminar? ¿Cómo voy a terminar? De esta manera. Nunca nos cansemos de orar, echando toda nuestra ansiedad y preocupación delante de Él. Y nunca dejemos de pedir. Porque ese es el error que cometen muchos. No vuelvo a orar, no vuelvo a buscar, no vuelvo a ayunar, no vuelvo a interceder, no me vuelvo a congregar, no vuelvo a leer la palabra. Porque no entendimos que el no de Dios también es una respuesta de Dios. No entendimos que el no de Dios también significa que Él no se escuchó.
Entonces no entendimos estas 4 cosas que entendió el apóstol Pablo y que es necesario que entendamos todos nosotros. Pero para los que entendemos esto, para los que a partir de hoy nuestra comunión y nuestra relación con Dios se va a hacer más fuerte, más firme, más estable, más perseverante. Alabado sea Dios. Entonces entendemos que nunca debemos dejar de orar, nunca debemos cansarnos de echar todas nuestras ansiedades y preocupaciones delante de Él, nunca debemos dejar de pedirle. Pero ¿saben algo? La mejor forma de sellar nuestras oraciones, la mejor forma de sellar nuestras oraciones es decirle al Padre en el nombre de Jesús: no se haga mi voluntad sino la tuya. Que aprendamos a pedirle, que aprendamos a buscarle, que aprendamos a clamarle y a gemirle, que aprendamos a interceder, pero sellemos esas oraciones diciéndole: pero Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque eso nos lo enseñó el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseñaron los apóstoles. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Y escuchen esto, por favor. Hasta Jesucristo recibió el no de Dios. Yo no sé si alguna vez lo habías escuchado. Yo no sé si alguna vez alguien te lo había enseñado. Yo no sé si alguna vez se te pasó por la mente. Yo no sé si tú considerarías estar preparado para escuchar esto que te estoy diciendo. Aún Jesucristo, el Hijo perfecto, el Hijo santo, el Hijo amado, el unigénito de Dios, aún Él recibió el no de su Padre. El no de su Padre. 3 veces oró en el Getsemaní. 3 veces oró. Algo parecido como lo que el apóstol San Pablo había estado pidiendo 3 veces. Obviamente que este era un nivel muchísimo mayor de angustia, muchísimo mayor de aflicción, muchísimo mayor de aflicción, porque era ir a la cruz, era morir bajo ese castigo, bajo ese juicio, bajo ese sufrimiento tan terrible. 3 veces le pidió al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Lo hizo como humano, lo hizo como persona, lo hizo para que nosotros aprendamos, entendamos que Él nos entiende, que Él se puede compadecer de nosotros, porque Él sabe lo que es estar en esta carne, Él sabe lo que es estar en este hueso, Él sabe lo que es estar en esta tierra, Él sabe lo que es estar en este cuerpo. Él sabe, Él lo sabe. Él le dijo a sus discípulos: oren por mí porque tengo angustia de muerte. Estoy pasando un momento terrible de depresión, estoy pasando un momento terrible de aflicción, de soledad, de angustia, de miedo, de temor. Aún su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre. No era fácil lo que estaba viviendo el Señor. Sentía que no podía, sentía que no era capaz, sentía que no lo iba a lograr. Y allí le trató de pedir al Padre si hay posibilidades de hacerlo de otra forma, si hay posibilidades de no ir a la cruz, si hay posibilidades de hacerlo de otra manera. Por favor, respóndeme, por favor, respóndeme. Y ¿saben algo? Jesús aprendió a sellar la oración de la forma más maravillosa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y saben ustedes cuál fue la respuesta del Padre? Debes ir a la cruz. No se puede evitar la cruz. Es necesario que vayas. Para esto te viniste al mundo. Para esto se ha desarrollado todo este plan. Para esto llegó este momento. Le recordó, lo fortaleció, lo animó, le dio nuevas fuerzas, pero no le dijo que sí, sino le dijo que no. No se puede evitar la cruz, no se puede redimir a la humanidad de otra manera, no se puede tomar otro camino más fácil. Tienes que ir hasta allá, tienes que soportar, sufrir, tienes que dar tu vida. Y Jesús lo pudo aceptar. Jesús lo pudo recibir en su corazón, y con la fortaleza que Dios le dio, el consuelo a través de su paz y la fuerza del Espíritu, entonces logró ir a ese lugar y redimirnos a todos nosotros. Logró ir a ese lugar y pagar el precio por cada uno de nosotros. Logró ir a ese lugar y así hacer la perfecta voluntad de su Padre Celestial. Morir por cada uno de nosotros con amor, pero con gran sufrimiento,
derramando su sangre, la que nunca había pecado, para que hoy tú y yo tengamos perdón, salvación, restauración, para que tú hoy y yo tengamos lo más importante de nuestra vida, a Él en nuestro corazón. Amén. ¿Saben? Gracias a ese no, hoy somos y hoy podemos ser perdonados. Hoy somos y podemos ser salvados. Hoy somos y podemos ser instrumentos llenos de la gracia y del poder de Dios y del amor de Dios para hacer respuesta a las naciones de la tierra. Amén. Qué tremendo mensaje el que Dios ha puesto en mi vida. Los no de Dios también significan que Él nos escucha. Si en alguna oportunidad o en alguna ocasión te desmotivaste o te deprimiste o te llenaste de confusión, porque tal vez tus oraciones no fueron respondidas como tú querías, tal vez tus intercesiones no tuvieron respuesta como cuando tú querías, si tal vez muchas cosas no han sucedido todavía en tu vida y tal vez has considerado que has orado, has ayunado, te has santificado, has servido, has buscado, has dependido totalmente de Dios, no tengas temor, porque estas 4 cosas deben estar siempre contigo. Él te está protegiendo. Muchas veces no estamos pidiendo la perfecta voluntad de Dios ni el tiempo correcto de Dios. Dios te quiere llevar a una nueva dimensión de gracia, a una nueva dimensión de confianza, a un nuevo nivel de poder en tu vida. Y no es precisamente librándote de ciertas aflicciones, no es precisamente librándote de ciertas circunstancias, sino al contrario, fortaleciéndote en medio de ellas, dándote el poder en medio de ellas. Y escucha algo, nunca el no de Dios te dejará sin consuelo a través de su paz. Nunca te dejará sin el consuelo de su paz, que sabrá guardar tus pensamientos y tu corazón para mantenerte firme hasta el final de tu vida. Entonces, qué maravilloso es. Ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos y digas conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta palabra, muchas gracias por esta enseñanza. Hoy me queda claro, hoy lo recibo con beneplácito, hoy lo recibo con alegría, hoy lo recibo con libertad en mi corazón. Hoy, a través de esta enseñanza, definitivamente me libero de toda duda, de toda incredulidad, me libero de todo desánimo, me libero de toda decepción, me libero de cualquier resentimiento, me libero de cualquier tristeza para derrota. Hoy me libero de toda mala interpretación de la enseñanza del Evangelio. Hoy me libero de creer o de haber considerado que la oración es para torcerte el brazo, que la oración es para que todo se termine haciendo como yo quiero y cuando yo quiera. Hoy me libero completamente, Señor, y te doy gracias porque esta palabra me da un mayor nivel de madurez, un mayor nivel de crecimiento. Al contrario, con esta palabra voy a orar más, voy a ayunar más, voy a hacer más guerra, voy a buscarte más con todo mi corazón. Con esta palabra, Señor amado, hoy me levanto más en mi fe, hoy me levanto más en mi confianza para contigo, porque ahora lo entiendo. Tu no ha sido para protegerme, tu no, Señor amado, ha sido para recordarme que no siempre te he pedido conforme a tu voluntad, no siempre te he pedido en el tiempo correcto las cosas que deben venir para mí. Oh, gracias porque tu no hoy me enseña que hay un nuevo nivel de gracia y de poder en mi vida, aún en la debilidad, aún en la aflicción, aún en la angustia. Tú me usarás con poder, tú me usarás de formas que antes no había podido ser usado para llegar al corazón de tanta gente, para llegar al corazón de mi propia familia, Señor amado, y mostrarles, Señor amado, que aún en las circunstancias más adversas todo lo podemos porque tú nos fortaleces. Mayor eres tú que estás en nosotros que los que se levantan contra nosotros. Que aún, Señor amado, con tus nos nunca nos dejarán sin el consuelo, nunca nos dejarán sin tu paz, y aún podemos dormir en medio de la tormenta sabiendo que todo terminará obrando para bien. Gracias, Señor amado, porque hoy lo entendemos de una forma increíble. Gracias, Señor Jesucristo, porque aún tú recibiste el no de tu Padre, aún tú recibiste el no de tu Padre Celestial.
pero gracias a ese no, hoy soy perdonado, hoy soy salvo, hoy soy hijo de Dios, hoy mi nombre está escrito en el libro de la vida, hoy tu Espíritu Santo mora dentro de mí, hoy soy tu pueblo, hoy tengo promesas. Gracias, Señor, te amo con todo mi corazón. A partir de hoy sellaré todas mis oraciones, sellaré todas mis intercesiones, sellaré todo lo que te pida, todo lo que busque en tu presencia en el nombre de Jesús, diciendo: pero hágase no mi voluntad, sino la tuya. Gracias, papito Dios, porque ahí es donde yo quiero llegar, a tu voluntad y no la mía, a tu manera y no la mía, a tu tiempo y no el mío. Gracias, precioso, te amo con todo mi corazón. Ahora tú que escuchaste por primera vez este mensaje, te invito para que ahí con tus ojos cerrados digas: Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón. Ven a mi vida, perdona mis pecados, reconozco que soy pecador, pero te pido que por esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, limpies mi pecado y escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí. Y que a partir de ahora, con la ayuda de tu Espíritu Santo, me ayudes a crecer, me ayudes a caminar de tu mano, que yo también pueda conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de mi Padre a través de ti para mi vida. Que yo también pueda aprender a vivir una vida de confianza, aun cuando no entienda muchas cosas. Una vida de seguridad, aun cuando tal vez las cosas no se den como yo quiera o cuando yo quiera. Pero eso sí, Señor, que nunca, jamás en mi mente y en mi corazón haya cabida para creer que tú ya no estás conmigo, que tú ya no me amas, que tú ya no tienes un propósito conmigo, sino al contrario, Señor. Que yo valore con todo mi corazón cada proceso que tengas en mi vida. Y aun cuando tengas que decirme que no, aun cuando debas decirme que no, yo lo tome, Señor, como una respuesta positiva para mi vida. Te amo con todo mi corazón. Porque definitivamente más grandes son tus pensamientos que los míos, más amplios son tus caminos que los míos, y todo terminará obrando para bien. Te amo con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida familia de Nueva Generación, amigos que hoy por primera vez escucharon este mensaje, Dios continúe bendiciéndolos en gran manera. Nos vemos. Compartan este mensaje con todos los habidos y por haber. Mándenlos a otras naciones, mándenlos a amigos, a familiares, y vuelvan a escucharlos si es necesario para que puedan profundizar un poco más. Dios les bendiga y Dios les guarde.